Bueno, estamos de regreso, mis amigos. Ahora sí, son las 5:30, de acuerdo con el reloj que a mí me conviene. Con el otro, son las 5:28. O sea, usted también puede hacer lo mismo, escoger entre uno de los dos, dependiendo de su urgencia. Te voy a leer esta nota. Como dice la nota, el general retirado. Ya, yo escribí sobre Salvador Lluveres Montaz, ex jefe de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional y también fue de Interior y Policía y de Molinos Dominicanos, para yo agregarle, dijo que los 6.4 millones de dólares que afirman le fueron robados en febrero de este año por un grupo de hombres que lo asaltó en su villa de Casa de Campo en Romana, son el producto de décadas de trabajo y negocios que había realizado en Estados Unidos, específicamente en proyectos de construcción en Miami. Yo escribí. Y después de ahí hay una serie de cosas. Yo escribí un tuit que dice: guardar $6.400.000 en cajas fuertes de una villa parece una locura loca. Está raro. Yo voy a ser más preciso. ¿Qué opinan? No, el general dice que es dinero limpio. Espérate, yo voy a ser más preciso. Nadie en su sano juicio, y cuando digo sano juicio, lo estoy diciendo en todo el sentido de la palabra, guarda en su casa, son 6 millones de dólares, no, $1 billón. $1 billón en efectivo. Nadie guarda esa cantidad habiendo tantos bancos. Si tu dinero es limpio, dice él lo mejor es tenerlo ahí con una cuentecita, tranquilo. Dice él que porque tiene miedo a los bancos. Ay. Eso mueve suspicacia de todo punto de vista. Alguien me dijo que él tenía un apartamento en Berkeley, y sí, se sabía, en Miami, que lo vendió $1.200.000, que tenía otras propiedades, pero está bien. ¿Cuántos son en pesos? 6 por 6, 36, 300 y pico millones de pesos. 360 millones. De pesos, sí. Más los 400. Más los 400.000. Sí. Esos son para los mandados. Sí, estamos hablando de que el señor tenía ahí casi 4.000 millones de pesos guardados en una caja fuerte, señor. 4.000 no, 400. Sí, 400, exacto. No 4.000, que tú dijiste 4.000, no, 400 millones de pesos. Oye, ni Pepín Corripio. ¿Qué pasó? Le digo ni Pepín Corripio porque... En ese sí se sabe que son de trabajo. Sí, no, pero me refiero a la cantidad. Sí. No me refiero al origen, sino a la cantidad de dinero. Óyeme, tenemos a Manny Sierra. Oye, hace tiempo yo no hablaba con Manny. Hola, buenas tardes, Manny. Gracias, muy buenas tardes. Manny me tiene abandonado a mí. Buenas tardes a todo el país. Se está quejando tu amigo de que tú lo tienes abandonado. Yo no me voy a meter en eso. Pudiera ser lo contrario. Yo no me voy a meter en eso, te estoy diciendo. Vamos a entrar a la materia, porque yo sé lo que va a terminar esto. No, eso sí va a terminar bien, porque Manny, oye, Manny es de lo mío personal. Está bien, pero diciéndose los dos que son los culpables, yo no sé en qué va a terminar eso. Ah, bueno, sí. Manny, estaba comentando, y te repito la pregunta que hice anteriormente. En el comunicado de la procuradora Miriam Germán, ella establece algo para mí importante, interesante, que me gustaría oír tu opinión. Es el tema de las famosas alertas rojas que se coloca a ciudadanos y los famosos impedimentos de salida del país por una serie de razones que se colocan también contra ciudadanos por cualquier cosa, y eso violentando todas las normas. La gente no sabe que tiene un impedimento de salida. A la gente quizás le pusieron un impedimento de salida un día porque le dio un pescozón a la mujer y él lo denunció, pero después de eso ellos ya tienen nietos y ese impedimento sigue, y se da cuenta el señor o la señora cuando va a salir del país. Y entonces, Manny. Bueno, sí, yo te estoy escuchando porque la pregunta me termina en entonces. Sí, y bueno, y entonces, ¿qué? Esa ilegalidad que se ha anunciado, y entonces la procuradora admite que había un estado de ilegalidad en ese sentido, porque además violentaba los protocolos y los principios legales y constitucionales. Entonces, simplemente se quita, se levanta. ¿Será así realmente? ¿Cuántos tuertos más de esa naturaleza se pueden estar produciendo? Lo primero es que eso es una medida de coerción.
O sea, ustedes lo están enfocando como un impedimento de salida. Yo entiendo que es una medida de coerción disfrazada, porque el ciudadano no puede disponer de su vida. Si vas a salir del país, entonces tiene ese bloqueo que no te permite hacerlo. Por tanto, sin que un juez te imponga una medida de coerción, la autoridad de forma abusiva te impone una medida de coerción porque te está coartando tu libertad. Ese es el dato más, digamos, más alarmante para mí. Y lo segundo es que los ciudadanos tendrían el derecho, o tienen el derecho, todos los que estén en esa situación, se enteren o haya ocurrido, de abrir un proceso, 1, en contra del Estado Dominicano, y 2, en contra de todos y cada uno de los funcionarios que se atrevieron a poner ese impedimento de salida, sin una autorización de un juez debidamente motivada. La Constitución es tan clara que no solamente que la ponga un juez, es que el juez tiene que dar explicaciones de por qué impone una medida tan drástica como esa. O sea, motivada tiene que ser la decisión. Claro, las consecuencias de eso entonces es que el ciudadano tiene un legítimo derecho ante ese abuso de autoridad establecido en el Código Penal Dominicano, porque en los sistemas de legalidad lo que va viene. Es verdad que la autoridad tiene el derecho de perseguir y someter a un ciudadano, pero cuando la autoridad está abusando de esa facultad que le da que le da el Estado o le da la sociedad, cruza las fronteras en contra de los derechos de un ciudadano, que cuando se violan los derechos de un ciudadano se están violando los derechos de todos los ciudadanos, porque ese ciudadano es una representación de esa misma sociedad. Entonces ese ciudadano tiene legítimo derecho a demandar a ese ciudadano y al propio Estado, abrir procesos disciplinarios y hacer demandas en daños y perjuicios. Esas son las consecuencias que debe conllevar eso. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Un sistema que no está funcionando, porque no hay verdadera separación primero internamente en esas instituciones, y luego desde el mismo Estado. Lo que tenemos son unas separaciones ficticias que no funcionan, y eso para mí eso es un asunto grave. Yo soy una especie de crítico permanente de las cosas que ocurren en la sociedad, que yo veo que no son así, y que la Carta fundamental del Estado dice cómo se deben hacer, pero que los funcionarios de manera caprichosa y antojadiza lo siguen haciendo mal, y esas malas prácticas terminan convirtiéndose en prácticas común y corriente. Desgraciadamente, los dominicanos no somos muy dados a exigir esos derechos, y tenemos una expresión muy socorrida: deja eso así. De manera que yo creo que lo que ha ocurrido hoy es un asunto grave, porque envuelve a muchas instituciones del Estado, envuelve al DNI, envuelve al oficial de la Policía Nacional, de la institución militar o policial, no sé de cuál es, ahí en el aeropuerto, que tiene que ver con esos asuntos, envuelve a Migración y envuelve a un ala del propio Ministerio Público. Evidencia eso entonces que al interior del Ministerio Público hay una gran crisis conforme al documento que se ha publicado hoy. Si ustedes lo leen, en el segundo párrafo, la Procuradora General de la República dice que ella, como procuradora, como máxima autoridad del Ministerio Público, primero lo visitaron 2 funcionarios que no son del área del Ministerio Público, y que consecuentemente con eso también se impondrán las medidas disciplinarias correspondientes. No sabemos a quién se refiere la magistrada con esas medidas disciplinarias correspondientes, pero señala ahí mismo, en la misma nota, que 2 altos funcionarios de la Procuraduría General de la República estuvieron con ella en esas reuniones y no la apoyaron. De manera que esa nota, en mi humilde parecer, no solamente denuncia una situación que estaba ahí, que los ciudadanos la habían tolerado, la habían soportado, y que se habían quejado también muchos ciudadanos. Entiendo yo que hay también una especie de denuncia implícita de una aparente renuncia en algún momento, porque
hay una crisis interna, es innegable lo que está pasando, hay una crisis interna, y entonces eso también es una clarinada ante una posible renuncia. Así lo interpreto yo. Puedo estar equivocado, pero es mi análisis, lo que veo a partir de la nota. Bueno, pero también eso es un indicativo, vuelvo y digo, retomando el tema de, además de lo que tú planteas, también retomo el tema de que si había una orden, se habían levantado todos los impedimentos con las alertas y ese ciudadano pasó migración, la rutina de migración, el punto de chequeo de migración de la aerolínea y abordó incluso el avión, vino una orden verbal que fue capaz de detener a una persona en las mismas circunstancias como si hubiera tenido una alerta, aún habiéndose ya levantado todos los alertas rojas que había. Es lo que te quiero decir. Bueno, ese ciudadano tiene el legítimo derecho ahora. Primero, la magistrada, por un asunto que se está arrastrando desde hace mucho tiempo, cuando ella pretendía seguir como jueza de la Suprema, tuvo unas diferencias con ese funcionario en ese momento, y ella no quiere que ahora se aproveche su legitimidad y su apreciación social que tiene el pueblo en términos general de ella, para establecer, o para que alguien en un acto de venganza sutil quiera entonces indilgarle a ella lo que ella no ha hecho, porque en principio parecería, cuando sale la noticia, que como hay algunas diferencias, por lo menos mediáticamente, entre la magistrada Germán y el antiguo ex procurador, a raíz de lo que ocurrió cuando ella se presentaba como jueza de la Suprema, entonces ya lo que ha dicho, no, yo quiero dejar claro que independientemente de que eso ocurrió, no he sido yo como persona ni como funcionaria la que he colocado este impedimento, esta medida de coerción disfrazada en contra de este ciudadano. Ella quiso primero dejar eso claro, y segundo, que las autoridades que se atrevieron a colocar esa medida de coerción disfrazada, entonces son los responsables ante el país y ante ese ciudadano que tiene legítimo derecho a accionar, incluyendo la propia línea aérea, que no se está mencionando en este caso, que también incurrió en una grave violación de los derechos de ese ciudadano. Eso es la verdad. De manera que este tipo de cosas algunas veces son buenas, porque de alguna forma se le tendrá que poner algún tipo de límite a esta situación, que era un secreto a voces de que estaba ocurriendo, y que no solamente la estaban poniendo los fiscales, sino que hasta la estaban poniendo desde la misma Policía Nacional y desde las otras instituciones militares. De manera que por lo menos durante un tiempo eso se va a desaparecer del sistema. Fíjense que eso no viene desde ahora, que es otra cosa que hay que criticar. Claro. Eso viene por ahí pasaron los últimos procuradores, antes de Jan Alain, también se lucraron de eso. Los Domínguez Brito, Radamés Jiménez Peña, todos lo siguieron haciendo, sabiendo que eso es una violación de los derechos de los ciudadanos. Por eso yo soy partidario de que las cosas siempre se tienen que hacer bien, porque tú no sabes qué día te van a dar a ti parte de la misma medicina de la que tú en algún momento te lucraste. Así es. Esas violaciones constitucionales tienen que tener un límite, porque de lo contrario el país no va a funcionar mientras se sigan incurriendo en esas prácticas violadoras de derechos fundamentales. Bueno, pues gracias, Manny Sierra, por tus apreciaciones en este tema que estamos analizando aquí desde que abrimos el programa, Juan TH y un servidor, Rudy González. Gracias, hermano. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bye.